Hola, ¿qué tal? Muy buenas, una semana más aquí en Radio Faro. Nosotras, Dieguito Flores y yo, Carmen Valido, con la historia puta de Canarias. Siempre me quedo mirando y digo, ¿será historia puta o puta historia? Después de, ¿cuánto? 38 capítulos. Bueno, no 20 y tanto. 28, bueno. 20 larguísimo. 28, ¿verdad? 28. Este es el 28, se me ha ido a mí. Sí. Pues nada, estamos aquí otra vez esta semana, Diego. ¿Qué tal? Pues, súper bien, he vuelto a la normalidad. A la vida normal, ¿no? A la vida normal, eso sí, me he comido todos los atascos que ha habido. Ya, es que, a ver, ha bajado la Virgen del Pier para la gente de otras islas y de otras partes del mundo. La Virgen del Pino ha salido de Teror a Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y de ahí? A pie ella no, a pie los que la estaban llevando. Sí, ella iba con Sábado, el Pino móvil. Con el Pino móvil. Sábado, todo el día, hasta por la tarde, atascada a Las Palmas, porque bajó de ahí arriba hasta Vegueta. Miércoles se fue a Telde. No, el martes creo que se fue a Vecindario y otro follón. Yo no me enteré nada. Luego el miércoles el jueves a Telde también, viernes también en Telde. ¿Lo sabemos porque somos creyentes? No, porque se han hecho tascos. Porque uno quería volver a su casa. Y era como, vale, yo veo mi casa ahí, pero no veo el camino abierto. Qué horror. Pues nada, esta semana, ¿de qué va la historia, Dieguito? Pues, ¿de qué les vamos a hablar? De un tema que nos parece súper potente siempre, que al principio le dimos mucha caña y como lo hemos dejado muy de lado, lo hemos vuelto a retomar. Para adentro, esta vez, para adentro. La esclavización en Canarias, que le hemos dado mucha leña a este tema. De los aborígenes. Y en este caso vamos a hablar de los aborígenes, o sea, de la situación de los canarios, de los habitantes antes de la conquista. Que recordemos también, incluso para aquellos que vienen de fuera, que nos escuchan desde fuera de Canarias, la sociedad canaria antes de la conquista era una sociedad 100% africana, o sea, no era de herencia europea, sino venía de origen amazigh, o el término bereber, que se usa también en mucho. En el norte de África. ¿De dónde hemos sacado esta información? Porque como siempre nos gusta mencionar a los que han hecho el trabajo, que luego nosotros nos nutrimos. Y se lo contamos. Súper bien, además, son unos nutrientes maravilloso. Es un artículo que se llama La esclavitud del indígena canario, que es pedazo de artículo, ¿no? Que tiene... Sí, muy bueno. Del historiador Manuel Lobo Cabrera. Manuel Lobo Cabrera, que fue rector de la Universidad de Las Palmas, por si a alguien le es un tema estrella, ¿eh? Uh-huh. Esos temas, o sea, el tema de los expósitos, aquellos niños abandonados huérfanos, y los ilegítimos. Trata mucho estas tres temáticas, por si alguien quiere investigar más de ello, pues tiene artículos más cortitos, hay otros que son potentes. Algún día tendremos que hablar de eso, los expósitos, tal... Sí. Y bueno, de eso queremos hablarles y hablarles de la esclavización concreto de los pueblos aborígenes de aquí de Canarias, de aquellos que ya estaban en la isla cuando empiezan la conquista. ¿Por qué? Porque nosotros en capítulos anteriores les habíamos hablado de que existía el tema de las cabalgadas, que las cabalgadas eran esas racias esclavistas desde Canarias hacia el norte de África para secuestrar gente y traerla esclavizada aquí al archipiélago. Le hemos hablado que el puerto de Las Palmas durante mucho tiempo, sobre todo en el momento después de la conquista, durante el siglo XVI también en gran parte, tuvo una economía muy basada en la esclavización, en justamente la compraventa de personas, y eso ocurrió aquí y la gente no es consciente de esas partes de la historia, pero queremos centrarnos en este caso en qué pasó con los habitantes de las islas en Canarias, o sea, no solo con lo que nosotros inauguramos el podcast hace 28 capítulos justo con los de los vecinos norteafricanos, sino que también con los ancestros oriundos de las islas. ¿Qué ocurre aquí en concreto? Bueno, que las racias en las islas eran bastante frecuentes, o sea, desde el momento en que se conocen por los europeos, empiezan a ocurrir lo que el momento de apogeo, o sea, el momento en que hubo más racias esclavistas fue durante la conquista. O sea, hay un previo en el que dicen, hay bastante, aquí vamos a hacer racias esclavistas, pero cuando empieza a conquistarse las islas... Cuando hablamos de racias, que la racia era hacia las islas. Hacia las islas. Y llevar de vuelta a Europa. ¿A dónde? Pues tenemos registros de Génova. En Génova, en Holanda. Lisboa. O sea, vamos. Norte de Francia. No podríamos hacer la gira europea buscando los registros de nuestra gente. Claro, es que cuando empezó la conquista de Canarias, ya Canarias era famosa en toda Europa. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que durante la conquista es el momento en el que más esclavización de canarios se hace, y después de la conquista empieza a disminuir poco a poco. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque ya no había gente que ya no había gente que esclavizar. Entre los que se llevaron y los que quedaron que
que había que usarlo, que muchos consiguieron librarse de la esclavización a través de entrar por el aro en aquellos procesos que ponían los reyes católicos en su momento, lo que sea, que eso también es porque, como explicamos en su momento, empiezan a surgir las razas esclavistas hacia el continente africano. ¿Y porque no les convenía tener más esclavos aquí? Y bueno, claro, porque había momentos en que el centro económico era el Caribe, entonces... Vaya, básicamente. Hay muchas veces que nosotros queríamos dejar claro que se tiene como en la cabeza que aquellos que estaban bautizados no podían ser esclavizados. Esto es una idea que estaba antiguamente, ¿por qué? Porque hay momentos, como cuando contamos nosotros la rebelión de los gomeros, en el que en la rebelión de los gomeros se esclavizan a alrededor de 100, 200 personas eran que ya estaban bautizados. Sí. Y el obispo la lía parda diciendo no, que no podían esclavizarlos en ese momento. ¿Cuál es el asunto? Si tú estabas bautizado y eras libre, o sea, las dos cosas, no se podía dar en teoría el paso hacia ser esclavizado. Pero sí podía ser que, por ejemplo, una persona que no fuese cristiana originaria y que se esclavizara, una vez esclavizado, bautizarla, seguía siendo una persona esclavizada. O sea, el bautismo no te libraba de... No te libraba de ser esclavo. De ser esclavo, sino que tenías que tener las dos condiciones, ser cristiano y ser libre a la vez. Entonces, si se cumplían esas dos condiciones, ahí así. ¿Y por qué? Porque tenemos desgraciadamente muchos registros de tanto de personas de origen canario como personas de origen norteafricano que trajeron aquí, que eran esclavizados, y sus hijos, que nacieron de familia cristiana y fueron bautizados, seguían siendo... ¿Esclavos? Porque eran hijos de esclavos. Porque eran hijos de esclavas, en concreto, de las mujeres se transmitía por rama materna. Por rama materna. Vamos a hablarles también en este capítulo nosotros un poco de antes de la conquista. ¿Por qué antes de la conquista? Porque aquí hemos visto que esto es un mundo enorme. Es que cuando empezamos a estudiar, que me tocó a mí estudiármelo, se me hizo una bola tremenda. Gran parte lo trabajó Carmita esta y parte. No, lo digo porque se me hizo bolísima, porque claro, es que fue muy fuerte el tema de la esclavización del pueblo aborigen. Y como está tan ligado, sobre todo la parte más gorda, está tan ligado a la conquista, que ya lo iremos explicando durante este capítulo, entonces gracias al consejo de Diego dice, mira, vamos a tener que hacerlo según las conquistas de cada isla, es decir, en este hablaremos de 3 islas, en la siguiente el de Gran Canaria, pero no vamos a hablar de la conquista de cada una de las islas, vamos a hablar de la esclavitud durante la conquista, y ya le diremos por qué se esclavizaban también durante la conquista. Porque además de todo, claro, cuando hablamos también del sistema de esclavización, ¿de dónde surge esto? Porque es verdad que en muchos pueblos mediterráneos... ¿Por qué existen esclavos? Claro. ¿Por qué habían esclavos en aquella época? O sea, son, digamos que cuando hablamos de la conquista de la época de Canarias, que es cambiando de la Edad Media a la Edad Moderna, es en la época en la que está el sistema del feudalismo, dándolo todo. Hay un cambio tremendo en la economía en el que se pasa de un feudalismo a una parte comercial. Y desde... Perdón, a una economía comercial, perdón. Y justamente la mano de obra esclavizada era una parte de cómo estaba montado todo este sistema salvaje, feudal. Porque era un sistema salvaje como el solo feudal, en el que la mano de obra esclavizada jugaba un papel fundamental desde las casas, o sea, el trabajo doméstico, digamos, hasta plantaciones o lo que era una época en la que la agricultura era la principal fuente de riqueza. Era la única fuente de riqueza, sí. Entonces, claro, como jugaba un papel fundamental dentro de todo el sistema económico, pues era una mercancía, para quienes me estén escuchando, estoy entrecomillando mucho los dedos porque es horroroso hablar así de gente, pero era como se entendía, que era parte de esta mercancía muy codiciada y muy, muy valiosa, porque era mano de obra. Claro, porque de esa mano Cuanto de obra... Cuanto más esclavos, más riqueza. Y muchísimo dinero. Entonces de ahí hace que se vuelva una actividad comercial de primer orden y que justo en el momento en que nos pilla en Canarias, en ese momento de la conquista por los territorios europeos, pues que se vuelve parte fundamental de todo el proceso de conquista. Y claro, como estamos hablando de temas económicos, aquí quién llegó buscando dinero. Bueno, de los ¿quién primeros? llegó antes? Estamos hablando en la época antes de la conquista, ¿vale? El primero que llegó aquí con fines económicos, es decir, buscando gente para esclavizar y para vender, fue el genovés Ancelotto Malocello. Ya se sabía de la existencia de las Islas Canarias, y el que estaba viajando por el Atlántico de pura casualidad llega aquí, madre mía, llega aquí y empieza y llega para coger a gente, para cazarla, que se decían en los escritos, está así escrito, para cazar personas, llevárselas y venderlas.
No se sabe segura la fecha en la que este hombre llegó aquí, pero se piensa, los historiadores lo sitúan entre 1302 y 1338, es decir, seguro que acierta, porque son 36 años de horquilla. Y bueno, ojo, que estamos hablando de hace 700 años, este proceso, o sea... Sí, en el siglo XIV. Que ya es un proceso antiguo. Como curiosidad, la isla de Lanzarote se llama Lanzarote por Lancelotto, que es la traducción al castellano de su nombre. Sí. Tú pones el traductor Lancelotto y sale, y en español es Lanzarote, sí. El segundo encuentro con las islas, el siguiente que vino fue en una expedición florentino-genovesa que se montó allí en esa parte de Italia, y la dirigía un capitán genovés que se llamaba Nicoloso d'Arresco, en 1339. Con permiso, siempre tenía que tener con permiso del rey de Portugal en aquel momento, porque esto estaba bajo el mando de Portugal, no sé por qué. Bueno, el caso que si no tenías permiso, no era legal la racia, digamos, ¿no? El saqueo. Si tenías permiso del rey, podía venir y robar gente. Este hombre llega a las islas y se da cuenta que las islas no tienen grandes recursos. Entonces, no tiene recursos, pero porque no tenía recursos, digamos, no tenía minerales. Lo que entendemos hoy nosotros por recursos. Por recursos, claro. Pero sí tenía gente. Y la gente era mercancía, entre comillas. Se trataban así. Y era legal venderla, era legal robarla y era legal venderla. Y siempre y cuando había permiso para hacerlo, pues así se hacía. Y así se hicieron famosas desde esa época las islas por tener gente, y empezaron aquí de manera más frecuente las racias. Que una de las cosas también súper interesantes, que en otro capítulo lo trataremos, es la cantidad de documentos de canarios esclavizados vendidos en Génova, o sea, porque al final... Sí, bueno... Esa era el puerto esclavista de la época. Es que hay documentos de canarios, o sea, de gente que venía, pero no solamente Génova, ¿eh? No, por todos lados, pues. En mercado en Mallorca, en Palma de Mallorca, en Valencia, Barcelona, eso cuando en España, pero es que hay, ya les digo, lo que hemos dicho, en varios países europeos eran famosos. Entonces, más tarde, mercaderes mediterráneos y atlánticos, es decir, de Portugal y de los países del Mediterráneo, organizan continuas razas en Canarias, y los pobladores de las islas se empiezan a distribuir como esclavos por los principales mercados europeos. ¿Qué pasa cuando las racias se hicieron muy frecuente en las islas? Pues que la gente que no era boba, la gente que estaba, los canarios que vivían en la costa de las islas, pues dejaron la costa y se fueron hacia el interior. Y esto provocó en ese momento, digamos, un cambio social. No es lo mismo vivir en la costa con una economía, una manera, una fuente de recursos del mar y de otra y de una economía mucho más de subsistencia, a ir al al interior de la isla, que ya encuentras agua, frutos y la agricultura también. Que además es obligar a un desplazamiento interno de personas. Por ejemplo, en Gran Canaria, para ponerles un ejemplo muy visual, al lado del centro comercial Las Terrazas, parece que estoy sin publicidad, pero no. Es que está ahí. Hay un poblado aborigen que tiene una de las estructuras más grandes que se han encontrado en Gran Canaria. Y en toda Canarias casi, que es el yacimiento de la Restinga, y es un pueblo que está, un poblado aborigen que está literalmente en la costa. Y sin embargo, también en Gran Canaria tenemos poblados aborígenes también de siglos atrás que están en el interior de la isla, o sea, estaban divididos por grupos, cada uno en sus sectores, y de repente un sector de la población se ve obligado a desplazarse en contra de su voluntad. Sí. Pues vete tú a vivir en la costa con racias esclavistas cada 3 martes. Claro. Tampoco la gente, como dice Carmita, no es boba. A partir de aquí, Diego, es cuando empieza ya, cuando hay más, digamos, una cronología más segura de cómo fueron los saqueos. Y que empieza a haber, digamos, más datos así que tenemos, que podemos agarrarnos mejor, porque, por ejemplo, de Mallorca empiezan a salir varias expediciones justamente con el sentido de llevar canarios esclavizados y venderlos en territorio balear o peninsular. Entre 1340 y 1350 encontramos varios casos, por ejemplo, y también incluso los aragoneses participan en ello. Pero en 1353, o sea, poquitito después de que tuviese este pequeño boom, hay en ese momento como un pequeño parón, un pequeño cambio de mentalidad, porque dicen, oye, ¿y si vamos allí con la idea de evangelizar a ese pueblo? O sea, cristianizar a ese pueblo, además aquí ya con una idea de colonización que hay detrás, no solo de secuestro, sino de
asentamiento, colonizar tierra. Y entonces fue en 1351-53 como unos intentos de viaje pacíficos, entre comillas. Sí, porque venía a evangelizar. Porque venían a evangelizar. También a evangelizar, perdón. Qué palabra más... Se me traba, que uno es que es ateo. Se me venga la traba. Que también hay que tener en cuenta una cosa, que también hay varios académicos que lo estudian, que dicen, oye, que es que los canarios estaban acostumbrados a que vinieran a secuestrar a su gente y de repente vienen unos en son de paz y te quedas tú un poco como... O sea, que te agarras un mosqueo. Y pasan cosas. Algún día tenemos que contarlo porque hay momentos interesantes, como en 1351, que hay localizados por 12 aborígenes canarios en el mercado de Palma de Mallorca, que fueron vendidos allí, fueron esas personas aparentemente, por lo visto, al final acabaron cristianizándose y aprendiendo la lengua allí, y los querían utilizar como intérpretes para evangelizar aquí. Canarias, que eso es una historia relacionada con el Papa. Compran esclavos para evangelizar y enseñarles el mallorquín, bueno, el catalán, que era lo que se hablaba en aquel momento, para luego mandarlos aquí con dos ciudadanos mallorquines para que le ayude a evangelizar. Que aquí hay una historia muy interesante que lo contaremos en otro capítulo, que es cómo surge el Obispado de la Fortuna, porque uno de los primeros intentos de conquista de Canarias fue el Papa, que fíjate tú, el Papa ahí diciendo esto es nuestro. Sí, pero claro, es que ellos en aquella época la Iglesia, o sea, el Vaticano no era como es ahora. No era un microestado. No era un microestado, era un estado grande. Era un estadón. Era un estadón. Era un estadón conquistador también, porque los papas se metieron en varias guerras en muchas ocasiones. Pero siempre en el nombre de Dios, que duele menos. Total. Esto es una historia para otro momento, pero lo del Obispado de la Fortuna tiene su aquel también. Salió fatal, ya eso sí se los spoileamos, ya les explicaremos en su momento por qué salió fatal, pero salió fatal. Y pasa el tiempo, y entre 1385 y 1393, o sea, ya casi finalizando el siglo XIV, las expediciones pues empiezan a salir también de puertos de Andalucía en muchas ocasiones, con el fin de capturar y vender canarios. O sea, se olvidó el tema de evangelizar. Y llegó la pasta. Y volvemos a pensar en el dinero y en desgraciadamente, tratar a estos seres humanos como mercancía directamente. En esta época, además, hay registros de que las expediciones más violentas se llevaron a cabo por los sevillanos y por los vascos. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir a Sevilla. Y hacerle lo mismo. ¿Te imaginas? Digo, de repente, y al País Vasco y decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué pasó? Aquí tenemos cosas que hablar. Los que están ahora ni se acuerdan. No, los que están ahora no, digo, los que están mandando. Ah, los que están mandando. Incluso hay registros de que en 1385 se llegó a apresar en Lanzarote a aquellos que gobernaban, o sea, el rey y la reina de la isla, junto con otras 160 personas. O sea, una expedición grande. Sí, para hacer una isla... Y se los llevaron al mercado de Sevilla en aquella ocasión, que un poco también por ubicarlos en la historia indígena de Canarias, Lanzarote es de los pocos territorios que tenían un gobierno para toda la isla, porque casi todas las islas estaban divididas en varios. Lanzarote y El Hierro son las dos excepciones, justo. Sí. Pero bueno, esto es previo a la conquista, pero empieza la conquista y siguen dándolo todo. Sí, la conquista en Canarias empieza en 1402. Y las primeras que se conquistan son las islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. ¿Por qué son estas? Pues porque eran las que estaban menos habitadas, las que ofrecían menos resistencia. De hecho, en las tres se entregaron casi... A estas alturas, las islas, como ya les decía antes, eran muy conocidas en todos los puertos europeos esclavistas, en todos los puertos europeos, porque allí habían llegado muchos aborígenes canarios para vender. En las costas de Normandía, del norte de África, eran muy conocidos dos indígenas de Lanzarote, que él se llamaba Alfonso y ella Isabel, por lo tanto si tenían nombre ya latino, debe ser nombre cristiano, pues que seguramente ya estaban bautizados, y ellos dos participaron en la conquista esta de Lanzarote. Entonces, el primero que llegó a Lanzarote, el que llegó a Lanzarote fue Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle, que apresaron espérate un momento, Carmita, que pronuncia muy bien, Juan de Betancourt, para muchos también, el Jean de Betancourt. No, este se llamaba... Claro. Juan de Betancourt, bueno. Pues Juan de Jean. Porque aquí Macarmita, ella es la Chanel. A ver, ¿cómo se llama? ¿Se llama Jean o se llama Juan? Se llama Jean. Pero a Juan, como tú quieras. Yo que como no le tengo respeto. Pues nada, es que yo creía que Juan de Betancourt, sí, que Juan de Betancourt es el mío.
Y entonces estos llegan a la isla de Lanzarote con el objetivo de apresar para vender, ¿vale? Y pagarse así la expedición, que era lo que yo les decía antes. Cuando esta gente van a las Islas Canarias a conquistar, ellos no vienen aquí por el desarrollo de las islas. Vamos, ¿de qué estamos hablando antes? No eran turoperadores. No, eran turoperadores. Ellos vinieron aquí a coger gente, venderla, porque con la venta de personas, que les dijimos antes que era era un negocio de valor, se pagaban ellos las expediciones, ellos eran los que se pagaban los viajes. No eran subvencionados ni nada. Entonces, como se lo pagaba, ellos cazaban, esclavizaban y vendían para pagarse las expediciones. Incluso este señor, nosotros lo mencionamos en el capítulo que explicamos las cabalgadas cuando se iba al norte de África. Que fue el primero que fue al norte de África. Que Juan de Betancourt fue el que estrenó el sistema de secuestrar a gente allí y aquí. Que se le daba de puta madre. Es que se le daba de puta madre. Sí, desgraciadamente sí. Y entonces, en este caso, los habitantes de la isla, con el rey de la isla que se llama Guadarfía a la cabeza, que fue el último rey majo de Lanzarote, que se rindieron y se dieron cuenta que, claro, que es que aquella gente que había llegado a la isla de gente de afuera no se iban a ir nunca. Entonces eran pocos los habitantes que se rindieron, porque ya les digo que la isla esta ya estaba bastante esquilmada de otro saqueo y de otro ataque de piratas. Porque es que nosotros, o sea, lo del Anceloto empezó casi 100 años antes, ¿sabes? Que durante un siglo... casi no, más de 100 años antes. Claro, durante un siglo Canarias vivió un proceso de saqueo y piratería. Exacto. Muy, muy potente. Y había islas como Lanzarote, Fuerteventura, que son islas muy planas, que no tienen capacidad de defensa tan grande como las otras, que ahí... Y menos número de habitantes, porque era más pequeña también, más de tamaño. Y menos... Sí. Entonces, pero con el saqueo no termina, con la rendición de esta gente no termina el saqueo. ¿Por qué? Porque en ese mismo viaje venía otro capitán que se llamaba Bertín de Bernaval, Bertín siempre... No, guerra. No digo nada. De Bernaval, que también quería sacar tajada y quería pagarse su viaje. Y entonces apresó a más gente. Si ya quedaban poco, pues apresó a más gente. En total, entre Jean de Betancourt y este hombre, y el Gadifer de la Salle, entre todo apresaron 222 personas. Y porque le salió mal, porque se le escaparon como 40 personas más. Porque si no arrasa la isla. En otro momento, en esta misma cometida militar de Jean de Betancourt, y a causa de una revuelta que hubo de la tropa, de la gente que estaba en el barco, de los tripulantes del barco, y que se quedaron sin víveres, lo que hicieron los mardos era que cogían indígenas también para cambiarlos durante el viaje a aquellos barcos que se les acercaba para poder hacerse con víveres. Muy bestia todo. Es que, de verdad, jolín. En Fuerteventura se dio también las mismas circunstancias que en Lanzarote, es decir, no pusieron resistencia, no se tiene mucha documentación de la conquista de Fuerteventura en este tiempo, pero se sabe que no hubo tanta resistencia como en otras islas. Incluso allí hay, que en este caso es importante en Fuerteventura, a la falta de documentos escritos, la tradición oral muchas veces es súper importante, y allí se cuenta eso, de que hubo una parte de resistencia por parte de los dos bandos, es como se llama allí los reinos, los dos bandos que había, pero que hubo una parte de la isla que se entregó en el sentido de evitar el conflicto tan fuerte que había y por la situación de desesperación a nivel de falta de comida. Claro, porque a la hora de hablar en un conflicto, en una isla que ya era precaria de por sí para conseguir alimentos y agua, pues empeoraba el conflicto. Y eso se cuenta mucho en la tradición oral de Fuerteventura, que algún día entraremos con las historias de allí y tal, pero que se aprovecharon de una situación, básicamente. O sea, se aprovecharon como si no hubiera un mañana los de fuera. La isla del Hierro también fue una de las que donde se produjo el mayor número de esclavos. O sea, esta isla, igual por lo escarpada, hay parte de la isla del Hierro que es muy escarpada, pero sí es verdad que fueron de más esclavos. Al ser la última, había tenido menos ataques anteriores y quedaba todavía gente. Jean de Betancourt y su tropa, después de intentar conquistar sin éxito Gran Canaria y La Palma, que ya hablaremos porque le emitieron una paliza aquí en estas dos islas. Lo reventaron. Fueron por Gran Canaria, no pudo, pasó por La Palma, también lo reventaron, y cuando llega al Hierro, pues la gente de allí se entrega.
y la verdad que fue de manera pacífica. Pero aún así, él se quedó contento, no. Aún habiéndose entregado de forma pacífica, con estratagema, engañaba a los habitantes de allí, y una vez que ellos subían al barco, yo qué sé, les pedía ayuda, lo que sea, los habitantes del Hierro subían al barco, pues estos cerraban las puertas, levantaban anclas y arrancaba con ellos. ¿Les suena esto de algo? Si nos han estado siguiendo, ¿recuerdan la rebelión de los gomeros que hablábamos contra Isabel de Bobadilla? Contra Beatriz de Bobadilla, Beatriz de Bobadilla y su marido Hernán Peraza, el joven, el chico. Pues es que uno de los temas finales que hizo que estallara la revuelta fue que volvieron allí a hacer lo mismo. Les dijeron, métanse al barco para ver una cosa, y pum, fecharon la puerta y para Península. O sea, que siguieron con esta estrategia tiempo después y en más islas. Bueno, pues en este viaje del Hierro se llevaron 111 personas, de las que 31 se quedó el Jean de Bettencourt, incluida el rey de la isla, y el resto, pues eso, pues entre vendidas como botín a otro barco o vendidos o entregados en mercado. Es que me parece sí, es que guau, es que a mí me costó. Nosotros es que nos metemos con todo y no le tenemos miedo a nada, pero luego a la hora de verbalizarlo a veces sientes ahí como las tripas que es como, Dios mío, porque es que era la gente de aquí, o sea, que vivimos el mismo espacio que vivieron ellos. Y eso es lo fuerte, sí. Yo a veces me quedo mirando para la costa y digo, joder. Bueno, de todas maneras, yo, después de esto, de lo que acabamos de hablar y de este tema, yo quería hacer una reflexión. Muy importante. Muy importante. Porque claro, algo hay que sacar de todo esto. ¿Es igual legítimo que legal? Uh-huh. Porque esto es un debate muy interesante, porque muchas veces dicen, no, es que la esclavización estaba normalizada en aquella época, o era... Entonces, era legal, la esclavitud era legal en aquella época, porque había una ley que regulaba la esclavitud y decía cómo había que vender, cómo había que comprar, dónde había que llevarlo. O sea, cuando algo es legal digamos que se adapta a una ley, cumple con una ley, pero cuando algo es legítimo, es que es justo también. Entonces, en aquella época esta gente era consciente de que la esclavitud era legítima, no. O sea, era consciente de que no ellos eran completamente conscientes de que la esclavitud era una tremenda putada hacia una persona. Y lo hemos hablado en un montón de casos. O sea, el hecho de que sea legal no quiere decir que sea legítimo, porque las leyes no siempre son justas. Y además, en esta misma época, en esta misma época tenemos leyes que no son justas. Y luego, volviendo al siglo XV, XVI, XVII, nos encontramos, por ejemplo, aquí registros en Canarias a mí esto es una cosa que siempre me gusta poner mucho el foco, que es que hay muchas personas ricas con personas esclavizadas que eran propietarios de ellas, que en su testamento les dan la libertad. ¿Y por qué les otorgan la libertad? Por descargo de su alma a Dios, por congraciarse con Dios, o sea, como para que Dios me reciba en sana paz. Ellos sabían que era un pecado. O sea, si yo estoy liberando a esta persona esclavizada porque es un buen acto y con esto Diosito lindo me va a ver mejor el día de mi muerte, ojo. No. O sea, eres tú completamente consciente que lo contrario, el tenerla esclavizada, no es un acto ético, porque luego, si lo ético es liberarlo. Y luego cuando había un obispo que levantaban la voz hacia la reina de España y se habla católica, porque se estaban esclavizando gente en América o se estaba esclavizando gente en las islas. O sea, ellos sabían que la esclavitud era como un castigo o algo malo. O sea, no era normal, no era incluso en aquella época se sabía que no era normal. O sea, y que no era sobre todo éticamente responsable, digamos, tener una persona. En este caso no es que no se puede hacer presentismo. Presentismo es cuando tú intentas analizar un hecho histórico con los ojos del presente. Pero pero es que la esclavitud es que no era bien vista ni en aquella época. Era bien visto que tú tener muchos esclavos, porque a eso te da a ti un poder o te daba una imagen de rico frente a los demás, pero no de buena persona. Y sobre todo, yo me quedo muchísimo con eso, con la parte de el día en que en una sociedad muy, muy creyente, mucho más que hoy el día en que se tenían que ver frente a frente con el juicio de su alma, decidir liberar a la persona. Se lo quitaba de encima. O sea, digo, aquí hay una conciencia muy clara de esto no está bien del todo. Igualmente con eso hay algunos que dejaron en el testamento a sus herederos. Hay algunos que dirigen la vida de los esclavos desde el testamento. Desde el testamento, total. Yo me encontré una vez... dan a heredar a esclavos. Yo me encontré una vez con un caso que flipé en colores, que era de un señor
creo que era de Galdar, si no me equivoco, en el norte de Gran Canaria, que cuando fallece deja la esclava que era de propiedad suya en herencia a su viuda, pero con la condición de que si se volvía a casar la mujer, esa muchacha pasaría a ser libre. O sea, lo que estaba haciendo era jugar con la vida de esa chica para que su mujer a un muerto atada, que es como que dices que tú, Dios mío, o sea... Sí. Uh-huh. Yo a esa gente le metía todo el dinero en la caja y que se fuera. No, yo a esa gente les prendía fuego, les metía el testamento dentro y me quedaba yo con el dinero. Y un cholazo en la cara, fuerte y flojo, para que no se acostumbren al dolor. Eso. Pues nada, llegamos aquí al final. Espero que ustedes sí reflexionen, desarrollen esto y la semana que viene les preguntamos. Y sobre todo, pues, un poco, porque aunque es un tema duro, quedarse un poco con la cabeza de cuando estamos hablando de esta gente, estamos hablando de los... O sea, probablemente haya gente que nos escuche que sean descendientes de estas personas. No, seguro, claro, seguro. O sea, ser consciente de qué pasaron con los que estuvieron antes de nosotros. Y no solamente no seremos descendientes de los canarios esclavizados, porque eso la mayoría de ellos están se fueron a Europa, sí. Sino que seguramente que seremos descendientes de gente esclavizada que vino del norte de África. Sí. Eso seguro. Uh-huh. Seguro. Así que con esta reflexión potente y poderosa, muchas gracias a Radio Faro por todavía no echarnos con piedras nunca de aquí, ni con agua caliente. Por darnos el hueco y dejarnos el tiempo también. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.